Ya está grabando. Perfecto, gracias. Está grabando. Perfecto. Bien, chicos, estamos aquí en la clase. No, mentira. Nunca tan pauteado. Entonces, de los conceptos básicos de estadística, recuerden, tabla de frecuencia. Más allá si son datos agrupados o no, la tabla de frecuencia se llama así porque tiene la información de lo siguiente. De la frecuencia absoluta, que no es más que el número de veces en que aparece o se repite un cierto valor en esta variable que se está midiendo, que también le llaman a veces variable de interés. Después venía otro concepto que era el de la frecuencia absoluta, acumulada, que no era más que el barrido o justamente el acumulamiento de cuántos casos van en total hasta ese punto que tú estás observando. Recuerden que para el caso de frecuencia absoluta, en la tabla se acostumbra a usar una F minúscula, y para el caso de frecuencia absoluta, más allá de cómo esté representado, se ocupa la F mayúscula. Después viene el concepto de frecuencia relativa, que en realidad era cada una de las frecuencias absolutas dividido por el total de datos que están disponibles en ese caso. Entonces se le llama relativa porque justamente es cuántos son la absoluta, pero en relación al total. ¿Y cómo se calcula? Como dice acá, lo mismo que dije recientemente, es el cociente o la división o la razón entre la frecuencia absoluta y el tamaño total de la muestra. Después, el concepto de frecuencia relativa porcentual es la misma que la frecuencia relativa, solamente que este numerito, que era quizás una fracción que podía ser 2 partido por 5, lo podías ver como número decimal, si quieres como, no sé, 0,4, o si fuera un porcentual, ese 0,4 tendrías que transformarlo en porcentaje, en el fondo multiplicar por 100 y agregarle el símbolo de porcentaje, significaría un 40%, por ejemplo, si ese fuera el número. Entonces, como dice acá, corresponde a la misma frecuencia relativa, pero expresada en porcentaje. Se calcula como el producto de la frecuencia relativa por 100. Y para un tema de control de que están bien hechos los cálculos, la suma de todas las frecuencias porcentuales tendría que dar como resultado 100%. Lo mismo que todas las frecuencias relativas deberían sumar 1, y que todas las frecuencias absolutas deberían sumar el total de los datos que hay. Ya, entonces aquí, a pesar de que aquí no está con mayúsculas, chiquillos, recuerden que si es que lo vieran como F minúscula o F mayúscula, se entiende que es el caso de la F minúscula es la absoluta y el caso de la F mayúscula es la acumulada. Entonces, aquí dice que si se lanza un dado 10 veces, se obtienen los siguientes resultados. Esto es un experimento que se hizo, o podríamos considerarlo como 10 experimentos, donde cada uno era lanzar un dado, y lo que está aquí son las salidas del dado, ¿sí? Entonces, quiere decir que la primera vez salió 1, la segunda 1, la tercera 3, y así, hasta la última que salió 6. Si con estos lanzamientos, aquí la variable estudio es el resultado del dado, cuánto salió en el dado en cada lanzamiento. Entonces, la tabla, si hubiera que presentarla, sería así. Tienes que mostrar cada resultado, y cada resultado, fíjense que aquí nunca salió el 2. Y tampoco, o creo que el único que no salió, 1, 2, 3, 4, 5, sí. El único que no salió fue el 2, pero aún así está considerado. ¿Y por qué creen que está considerado el 2, chiquillos, acá? ¿Cuál sería como el concepto dentro de los que hemos visto estadística de por qué el 2 tiene que estar considerado? ¿Cuál es el concepto que está como vinculado con esto, con esta zona de acá? ¿Qué es la base? ¿Va por ahí? ¿Sí? Va por ahí, pero acuérdense que hay algo que se llama espacio y algo más. Muestral. Exacto, muy bien, eso es. Eso es el espacio muestral. En el fondo tú tienes que indicar cuáles son los escenarios posibles. No estás diciendo cuáles son los que finalmente van a ocurrir, sí o sí, sino que tienes que decir cuáles son las opciones que hay disponibles, y son el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces lo que pase después ya depende de lo que hiciste. En este caso, de la absoluta son 2 veces salió 1, una vez salió el 3, 3 veces salió el 4, 2 veces salió el 5 y 2 veces salió el 6. Y la acumulada, recuerden que era tomar cuántos casos hay hasta cierto escenario. Entonces, ¿cuántos casos van acumulados aquí cuando consideramos que hayan sido 1 o 2? Bueno, en este caso hay 2 casos porque solamente hay 2 del 1 y 0 del 2. Entonces, hasta este punto siguen habiendo 2 casos. Pero hasta aquí, ¿cuántos casos hay que hayan salido 1, 2 o 3? Hay 3 casos.
porque son los 2 de acá más 1 de acá, por eso son 3. ¿Cuántos casos hay del 1 hasta el 4? O del 1, 2, 3 o 4. ¿Cuántos casos hay? Son 6. Esos 6 son estos 2 de acá, más 1 más 3. Para efectos prácticos uno lo iba haciendo como una especie de zigzag, que en el fondo es decir, si aquí habían 3, y ahora de estos 4 que salieron 4 hay nuevos 3, son 6 los que van hasta el momento. Si de estos 6 ahora le sumo los 2 nuevos, que son los casos que salieron 2 veces 5, ahora van 8, y si le sumo los otros 2 casos nuevos que salieron 6, ya van 10 casos acumulados. Entonces, este 10 es el acumulado, pero además tiene que coincidir con la suma de estos casos que están acá. Por lo tanto, este sería como la cantidad de veces que se lanzó el dado. Y después viene el caso de la relativa, que la relativa no es más que estos dos se comparan con el total, o sea, 2 de 10. Aquí son 0 de 10, 1 de 10 y así. Son todos respecto al total. Lo puedes dejar expresado como fracción o también lo puedes dejar expresado como decimal si lo quieres calcular. En el caso del 2 partido por 10 da bastante cómodo, da 0,2. Lo mismo pasa con el resto de los casos porque está partido por 10. Pero si hubiera un número que fuera más o menos incómodo de manejar, que por ejemplo al hacer la división te da infinitos decimales, normalmente se sugiere mantenerlo como fracción, ¿ya? Y si no, alguna aproximación con varios decimales. Pero la idea es hacerle el quite a los decimales con infinitos dígitos, porque en el fondo no tiene sentido hacerlo si tú puedes anotarlo como fracción y después lo puedes ocupar en una multiplicación o en algo más, o en sumarlo con otros valores para que te den valor exacto. Y la relativa porcentual es traspasar el número relativo como número decimal o fracción, pero multiplicarlo por 100 y agregarle el símbolo al porcentaje. O sea, sería este 0,2 por 100 te da 20, 20%. Y así este es el porcentaje que representa cada resultado del total. Entonces aprovecho de hacerle una pregunta, a ver si se acuerda más o menos de las cosas que le había comentado en las clases anteriores. Si un dado que estuviera bien fabricado, entre comillas, o como que no estuviera cargado para ninguna de las caras, sino que fuera como X probable, por decirlo así, ¿a qué número deberían apuntar estos porcentajes, más o menos, para que cuando tú arrojes este dado, por ejemplo, 1000 veces? ¿A qué debería pasar con estos números? Deberían sumar 100. Sí, no, de hecho lo hacen ahora. Recuerda, ahí Leo parece, ¿no? ¿Me hablaste? Sí. Estos números ya suman 100. Pero supongamos que tú arrojas este dado no 10 veces, sino 1000 veces. ¿Qué va pasando con estos números? Deberían Empiezan a permanecer emparejar. prácticamente iguales. Sí, a emparejarse o a ser prácticamente igual. Exacto. Las dos personas, ahí no recuerdo quién habló por ahí, escondido. Pero sí, tienden a parecerse. Ahora, más allá de quedarse pegado con cuál es el número, quédense con que estos deberían parecerse. O sea, todos van a ser iguales. Ah, César. Aunque no era como la voz de César, pero era César. Entonces, eso que se llamaba la ley de los grandes números, que en el fondo es cuando tú vas haciendo un experimento, por ejemplo, si uno arroja una moneda, supongamos que, no sé, cuando uno arroja una moneda, supongamos que uno está apostando algo por solamente lanzar una vez una moneda, eso es demasiado drástico, ¿sí? Porque puede salir como cara o sello y tú puedes ganar o perder todo solamente por un lanzamiento. Pero ¿qué pasaría si, entre comillas, esta apuesta va ocurriendo todos los días? Eventualmente se va a emparejar. O sea, en algún momento puede ser que hayan pequeñas rachas de uno, después pequeñas rachas de otro, pero en la suma de, no sé, de hacer el experimento 10.000 veces o 100.000 veces, tendería a ser muy parecido el número de casos en que gana uno y gana el otro. Eso debería más o menos pasar en condiciones normales, ¿sí? Eso se llama ley de los grandes números. Después, dado esta tabla, fíjense que habían algunas cosas distintas para los datos que son agrupados. Había que tener cuidado con la interpretación de los números y también entender por qué se hacía este tipo de agrupamiento. Fíjense que aquí se trata de hacerlo cuando el conjunto de datos es muy numeroso. Y muy numeroso también es una palabra que es un poco relativa, porque si uno está haciendo los cálculos a mano, ahí uno diría, bueno, para mí numeroso es tener ya 20 datos quizás.
¿sí? Pero si uno tiene, no sé, trabajando con alguna planilla en Excel, quizás ya, no sé, 100 datos, tampoco es como tema. Es posible que uno pueda hacer los datos para cada uno, independientemente de que sean 100, ¿sí? Puede ser indiferente para mí el número. Pero vamos a suponer que cuando por alguna razón me parece que los datos son muy numerosos, o lo que dice acá, el rango es muy amplio, y alguien me puede decir qué era el rango, si se acuerdan qué era el rango de datos. El valor mayor menos el menor. Sí. ¿Y alguien más pensó lo mismo? Sí. Muy bien, Leo. Exacto. ¿Alguien más lo pensó y no lo dijo? Eso es Justo muy se me bien. tapó el micrófono, profe. Justo, justo. Perfecto. Entonces, va a quedar registrado igual en la grabación de que todo el curso lo pensó y no lo dijo. ¿Ya? Menos el Leo. Entonces, el rango es eso, el tomar el dato mayor y le restas el menor. Es una medida, medida de dispersión. Recuerden que no vamos a ver medida de dispersión propiamente tal. La única que estamos viendo es el rango, que es como la más básica, que es simplemente cuánto separa al primer dato versus el mayor. ¿Ya? Es un número en bruto, digámoslo así, porque es un número absoluto, no te da cuenta de qué significa. O sea, ¿a qué me refiero con número en bruto? Que, por ejemplo, si tú comparas, eh, no sé, si quieres comparar, por ejemplo, dos países, y tú dices, no sé, el que gana menos en un país eh, versus el que gana más, tú puedes hacer la resta de esos dos ingresos y decir, ya, este es el rango en este país. Y en otro país puedes hacer lo mismo. Pero ese número en bruto no te dice nada. Tendrías que tratar de homologar los valores, llevarlos como una escala común para decir, bueno, aquí sí hay una diferencia mayor que el otro. Si no, los números tal cual como vienen, en unidades distintas, no te dicen mucha información. ¿Ya? Por eso que existen otro tipo de formas de medir estas diferencias de dispersión de los datos más allá del rango, que el rango se queda muy corto como en las aplicaciones que puede tener. Pero se usa, ¿ya? Entonces, una medida rápida es decir, si tengo un rango muy amplio, también puedo querer agruparlos, porque en el fondo las conclusiones que se pueden sacar son distintas para un principio de los datos que puede ser la que puede pasar al final. Después, dado el rango cuando tú lo divides por la cantidad de intervalos que quieres, estás obteniendo el tamaño del intervalo. ¿Sí? Y recuerden, yo recuerdo que ahí por una clase, creo que fue el curso D, y en el fondo, la duda era por qué en un caso se le llama intervalo y en el otro rango, si son como lo mismo. Sí, es verdad. El intervalo o rango, desde el punto de vista de una definición, dice la misma cosa. ¿Sí? Pero en el fondo lo que estamos diciendo es que se acostumbra a referirse al rango, como cuando estamos hablando de la diferencia entre el menor y el mayor de los datos. Y el intervalo, estamos diciendo este espacio, o lo que mide cada uno de estos categorías que estamos creando. ¿Ya? Pero un tema por convención solamente. La marca de clase, aquí dice, es un valor representativo de cada intervalo. O sea, supongamos que tenemos intervalos, y aquí vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos 5 intervalos. Aquí la marca de clase es un valor que ojalá representara a los que están aquí. Por ejemplo, si aquí, ¿qué significa el intervalo 170-179? Significa que aquí hay 3 casos de personas o individuos que tienen el nivel de colesterol entre medio de estos valores, o sea, entre 170 o 179 incluido. Recuerden que la otra forma de representar esto, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Aquí, ¿qué colocaríamos en vez del 179? Había otra forma de Un escribir lo mismo. corchete hacia afuera. Perfecto. ¿Y qué número anotaríamos en ese caso acá? 180. Muy bien, exacto. Muy bien. Bien, Valentina. Y digo el nombre para que quede grabado ahí para siempre en el video. Entonces, quedaría aquí como de 170, podría decir como de 170 a 180, pero con un corchete hacia afuera, dando a entender que en la práctica el 180 no está considerado aquí, sino que está considerado acá. Y el único caso en donde sí está considerado para los dos casos, en este caso el 219, sería en este caso que hubiera un corchete hacia adentro. ¿Sí? Así que lo que importa con la marca de clase es que de estos 3 individuos que están aquí, no sabemos cuánto tiene específicamente cada uno. No sabemos si uno de ellos tiene 171, no sabemos si el segundo tiene, por ejemplo, 175, no sabemos ese detalle, solamente sabemos que están acá.
Por eso la marca de clase es este valor que dice representativo de cada intervalo. Por lo tanto, en este caso se acostumbra que es la mitad del intervalo, entendiendo que aquí hubiera un 180, ¿ya? Entonces sería la mitad de 170 y 180, ¿cuánto es? 175. 175. Muy bien, Nicolás. Y ese 175 se asumiría como un valor que representa a los tres casos. O sea, no sabemos qué valor tiene cada uno de estos tres, pero sí es razonable pensar que sería equivalente a pensar que cada uno de estos tres tuviera 175. ¿Ya? Obviamente es una aproximación, no sabemos lo que está pasando realmente, pero sí podemos pensar que no sería como muy lógico pensar que para los cálculos efectivos no va a haber tanto error si asumimos que estos tres tienen un 175 como un valor exacto. ¿Ya? Esa es la lógica de la marca de clase. César, ¿te enredaste en algo? ¿En la marca de clase? En lo que usted acaba de decir ahorita. Claro, lo de la marca de clase es que en el fondo de estas tres personas que están acá, tú no tienes claridad de cuáles son sus valores reales del nivel de colesterol. Lo único que tú sabes de estos tres es que sus niveles de colesterol están aquí. Puede ser 170, 171 o cualquiera de ellos hasta 179, pero tú no sabes eso. Entonces la marca de clase es un valor representativo para utilizarlo en los cálculos. O sea, tú lo que puedes decir es que puedes asumir, y eso, insisto, es como un supuesto que uno puede hacer, de decir, voy a asumir que estos tres, cada uno, tiene 175 de colesterol. Y es para efectos de realizar los cálculos. Lo mismo con estos cuatro personajes de acá. No sabemos cuánto tienen de colesterol, pero sí sabemos que están aquí. Entonces vamos a asumir que estos cuatro tienen 185 de colesterol cada uno. ¿Sí? Pero eso es para poder calcular. Entonces, en el fondo sí estamos diciendo que hay una posibilidad de error, pero ese error es un error que no podemos controlar, porque en el fondo vamos a suponer que nosotros tenemos disponible esta tabla. No tenemos disponible los datos desglosados de cada uno de estos tres personajes. Nos entregan esta tabla y con esta tabla tenemos que trabajar. ¿Sí? Si tuviéramos los datos reales, es decir, cuánto tiene cada una de estas tres personas, ocupamos esos datos. Si nos dijeran que estos tres tienen 171, 175 y 176, ocupamos esos valores. Pero hay un pequeño error solamente que se va a dar en el cálculo usando la marca de clase. Bueno, les mostré la tabla para que se entienda mejor la definición acá. Dice, la marca de clase es un valor representativo del intervalo, corresponde al punto medio del mismo y se calcula como la suma entre el menor y el mayor de estos valores del intervalo. En el fondo es la mitad del intervalo, para hacerlo simple. ¿Ya? Eso. Y veamos el ejemplo. Aquí dice que hay un grupo de 20 pacientes que tienen entre 50 y 60 años y se realizaron un examen para medir su nivel de colesterol. Entonces, aquí, ¿cuál es la variable de interés, chiquillos? ¿Es la edad de los pacientes o el nivel de colesterol? ¿Cuál creen ustedes que es la variable de interés? El colesterol. Muy bien, ¿sí? Colesterol. El colesterol, muy bien. ¿Alguien más va a decir colesterol? No, ya lo dijeron muchas veces, así que ya no vale mucho. Pero el nivel de colesterol es importante en ese sentido como la variable de interés en este caso, porque para que no se confundan, podría haber una pregunta que dijera ¿cuál es la variable de interés para este ejercicio? Y la edad es simplemente un dato que entregan, ¿no? ¿Ya? Porque las variables que están acá no son edades, son niveles de colesterol para 20 pacientes. Entonces, si hubiera que darse cuenta cuál es el rango es entre el valor menor y el mayor. Entonces aquí dice, como se puede observar, presentan un rango amplio. Esto igual es subjetivo, como les decía, pero a alguien le puede parecer que es un rango amplio y decide agruparlo. Entonces, aquí dice los datos se agrupan en 5 intervalos de tamaño 9. También, fíjense que aquí están asumiendo que por alguna razón decían que que sean 5 intervalos. También podría haber sido quizás otra cantidad. Esto también queda a criterio de quién lo hace. Y cada intervalo, entonces, si van a ser 9, tendría que ser entonces la diferencia entre el dato mayor y el menor, y eso lo divides por 5 y da 9. Por lo tanto, cada intervalo tiene una amplitud de 9. Y esa es la tabla que quedó acá.
Y después vimos el tema de la frecuencia acumulada, donde fíjense, aquí está el 3, 3 más 4 son 7, 7 más 6 son 13, 13 más 4 17, y 17 más 3 son 20, que son los 20 que están acá, eso tiene que cumplirse. La relativa son los 3, esto es la absoluta, respecto a los 20, o respecto a la suma de estos de acá. Son 3 de 20, 4 de 20, 6 de 20, y fíjense que lo dejaron como fracción. Pero, si quieres calcularlo como porcentual, tendría que ser 3 partido por 20 multiplicado por 100, y el símbolo del porcentaje. O sea, sería 15, y el símbolo del porcentaje, 15%. Y así para cada uno. No sé si alguien me habló por aquí. Ya. Eso con las tablas. Ahora, lo que no alcanzamos a ver mucho en las clases, y eso es bueno de que se den cuenta de que en el fondo ahora avancé mucho más rápido y quizás le tomaron mucho más sentido a las cosas que habíamos visto antes, es que en las clases no alcanzamos a ir comentando mucho los tipos de gráficos que existen. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, el histograma, antes de mostrar cualquier cosa. El histograma, ¿a qué tipo de datos está asociado? Y eso sí se los mencioné. A ver si se acuerdan. ¿De historia? O sea, el histograma, sí. ¿A qué tipo de datos o a qué tipo de información está asociado? Yo O no les vi doy en una esa pista. clase. Ah, perfecto. ¿A qué tipo de datos está asociado? Porque existen datos agrupados y no agrupados. Época. Entonces, ¿a cuál de esos datos está asociado? Los ¿Agrupado de o no agrupado? intervalo. Sí, a los que están como acá, ¿cierto? Como en la tabla. Esos son datos agrupados, ¿ya? De hecho, no sé por qué le llaman intervalos, que originalmente la idea de esto era llamarle grupos, ¿sí? Podrían haberse llamado grupos también, ¿sí? Pero los gráficos de histograma entonces están asociados a este tipo de tablas. Y se ven de esta manera, a ver si hay un gráfico más abajo, parece un ejemplo. Pero el histograma dice que es una representación, dice, de variables agrupadas en intervalos, y está formado por barras cuyas bases representan este intervalo, y la altura de las barras justamente representa cuántos elementos hay en cada uno de estos intervalos. A ver si hay algún ejemplo más abajo. Acá, por ejemplo. Bien. Aquí está como una tabla hecha para el otro lado, está horizontal, pero es lo mismo. ¿Ya? Aquí tenemos edades, y aquí están separados en... Estos son los intervalos, de 20 a 25, 25 a 30 y así. Y después, normalmente se hace como una categoría para poder dejar abierta la opción de que haya más casos ahí. Y aquí están las frecuencias absolutas. Entonces, aquí en el histograma se muestra así. Este intervalo de acá abajo, aquí no se alcanza a ver porque está casi como en 2 píxeles, pero aquí dice 2 de 20 a 25. ¿Qué significa eso? Significa que esta barra representa ese intervalo del 20 al 25 y tiene una altura de 7, que es el mismo 7 que está acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta barra aquí dice que representa del 25 al 30 y tiene una altura de 10. Pero ¿cuál es la diferencia de un histograma con un gráfico de barra? Que en el fondo, cuando tú lees aquí estos 7 casos, lo único que tú sabes es que hay 7 casos entre 20 y 25. Pero no sabes cuánto tiene cada uno de esos 7. Entonces esa es la lógica. Y el otro tipo de gráfico que es bastante común, el gráfico circular, que también cada vez se deja de usar más, ¿ya? Pero porque aparecen otras formas de graficar, pero es como un clásico. El gráfico circular, o también que se conoce como gráfico de torta, en el fondo te muestra justamente en un gráfico que es un círculo, te muestra como unas zonas pintadas asociadas como, en este caso, a las frecuencias relativas. Y normalmente por un tema también de más de uso común, a las versiones porcentuales. Entonces te muestra zonas pintadas como una pizza, y tú ves más o menos el porcentaje en porcentaje, cuántas zonas está pintada y representa entonces lo que representa el número con los datos. Dice, por si acaso también se llama diagrama de sectores, y dice que los datos son representados mediante sectores del círculo y cada sector representa una categoría independiente de la otra. Eso es importante saberlo. En el caso de los gráficos circulares, siempre la suma de las partes tiene que ser 100, un 100%. No es como un gráfico, por ejemplo, una encuesta donde te podrían decir usted votaría por tal personaje, y todas las barras de todos los personajes pueden llegar incluso hasta un 100%, todas.
porque son preguntas independientes. Pero en un gráfico de barra, si tú estás en una opción, perdón, de torta, si tú estás en una opción, ya no estás en la otra. No pueden las categorías sumar más de 100. Eso. Y aquí está el gráfico circular, también en alta calidad. Aquí fíjense que este gráfico, ¿qué desventaja creen ustedes que puede tener este tipo de gráficos? ¿Qué les puede, Repite la pregunta. qué dificultad pudiera tener eventualmente este tipo de gráficos? Se supone que la idea de un gráfico es que te permita evidenciar de forma más clara o más directa información que podría estar en una tabla. La cantidad cuantitativa directa. A ver, Matías, no había escuchado yo ese concepto, como con el concepto de directa. ¿A qué te refieres con eso? A la cantidad de personas exactas por sección. Sí, sí, va por ahí, va por ahí. Mira, el hecho, claro, Camila menciona algo que está en porcentajes, y en el fondo, lo que decía Matías está relacionado con eso, que quizás no está la información de la gente. Hay gráficos en donde están los porcentajes y como de forma accesoria, aparece la tabla al lado con los numeritos de cuántas personas o cuántos elementos significan la práctica. Pero si se dan cuenta, la limitante que tienen los gráficos de este estilo es que cuando hay muchas categorías, ya finalmente se pierde noción. Hay veces que quedan todo acumulado, por ejemplo, si son porcentajes muy pequeños, que hace que ya derechamente no se ven dentro de otros, en comparación a otros porcentajes. ¿Sí? Por ejemplo, si hubiera aquí un 0,2%, se vería como una línea casi, que hubiera que hacerle como una salida y decir, aquí están estos personajes. Entonces, por un tema de escala, hay veces que quedan algunos finalmente no visibles. Y como la idea de un gráfico es mostrar la información, en eso se caen a veces este tipo de gráficos. ¿Ya? Se lo menciono más que nada para que sepan de que por qué en el fondo no siempre es bueno hacer un gráfico de torta. Lo que se sugiere es que en un gráfico de torta se ocupe para cuando son máximo 5 o a lo más 6 categorías que tú estés mostrando. ¿Ya? Pero si estás mostrando, no sé, 10 categorías acá, al final terminas recurriendo a mirar los números. ¿Sí? No tiene sentido como mirar realmente la proporción que ocupan del dibujo, porque se pierden entre tantos casos. Y después viene otro tipo de gráfico que es el de frecuencias. El polígono de frecuencia es porque en el fondo las frecuencias absolutas están mostradas acá. O sea, si este intervalo es de 20 a 25, ya no te sale una barra, sino que sale un punto. Lo mismo para los otros intervalos. Y puede ser para un gráfico también como de barras. Hay veces que el gráfico de barra, en vez de mostrar una barra, te muestra un punto. La diferencia es que te muestra un punto y al unirlo con líneas, se entiende que se arma como un pseudo polígono, un polígono. Y la idea es que normalmente este tipo de datos se ocupa cuando el eje X tiene un ordenamiento. O sea, en este caso la edad tiene un orden. Por lo tanto, tú puedes decir que esta es la evolución de la cantidad de personas a medida que recorres la edad. ¿Sí? O sea, podríamos decir que en un principio, donde hay más edades o más personajes, son en las edades intermedias. Por ejemplo, aquí sale entre 30 y, digamos 30 y 45, por ejemplo. En esta zona es donde hay más casos. Y donde hay menos casos son al principio y al final. ¿Ya? Así que esa es como la idea de por qué podría servir este tipo de representación. Te muestra como una pseudo evolución de la cantidad de personajes a medida que tú recorres la edad en este caso. Entonces tiene que ser una variable aquí que tenga un ordenamiento para poder darle un sentido de evolución de los datos. Pictograma, aquí ya es mucho más, digámoslo así, mucho más pintoresco, por decirlo de alguna forma, porque la idea es mostrar con algún dibujito, dice como en el fondo hay que dar una figura cuyo tamaño sea proporcional a la frecuencia, ¿ya? Pero además con alguna representación gráfica. No es más que nada un gráfico de barra o relativo, pero con más bling bling, por decirlo así, ¿ya? Después, el diagrama de caja, este es bastante utilizado aún. No sé si han visto alguna vez este tipo de gráficos. ¿Alguien lo ha visto? Sí. Ah, perfecto. Alison dice que sí. ¿Y quién más respondió por ahí? Parece Ana. Sí, era.
Perfecto, Ana, sí. ¿Y alguien más, chicos, han visto este tipo de gráfico o no? Nunca en No mi les vida, pregunto. profe. Nunca, ya, perfecto. No, No rotundo. Perfecto. Ya. Entonces, les cuento. Yo voy a explicar una materia que viene un poquito más adelante y después volvemos a este tipo de gráfico, porque es primero necesario eso, ¿ya? Entonces, ahora viene esto, que lo vamos a pasar rápido, chicos. Medida de tendencia central. Recuerden que las medidas de tendencia central son la media aritmética, o el promedio, la mediana y la moda. Aquí está colado, aquí no es, ¿sí? Recuerden que el rango es una medida de dispersión. Y se está tomando en cuenta solamente para decir que dentro de todas las medidas de dispersión se está tomando en cuenta el rango. Recuerden que yo creo que respecto a la media aritmética no hay mucha confusión, es simplemente la suma de todos los datos dividido por cuántos datos son. Y la mediana es la que a veces confunde un poco más de estos casos. La mediana, recuerden que es un valor específico. Ese valor es uno de los datos que está dentro de todos los datos posibles, o los datos que finalmente están siendo considerados. Pero la particularidad que tiene la mediana es que si tú ordenas todos los datos de los que dispones, los ordenas del menor al mayor, hay un dato que te va a quedar en el centro. Y ese dato que está en el centro es la mediana. Lo que puede pasar es que si hay una cantidad par de datos, imagínate que tú tienes, hagámoslo a ver simple, si fueran 5 datos y los ordenas del menor al mayor, tienes el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Cuál es el que está en el medio? el 3. El tercero, ¿cierto? Ya, entonces, cuando consideramos 5 casos, estamos hablando de los casos impares. Tenemos una cantidad impar de datos. Por lo tanto, ahí el centro estaría en el tercero. Y es un solo dato. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría si fueran 6 datos? Tú tendrías el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces, ¿cuál vas a considerar como la mediana? ¿El tercero o el cuarto? El Entonces, para no pelear, exacto, para no pelear, lo que se hace es sacar un promedio entre el tercero y el cuarto. ¿Sí? Entonces, algunas veces lo pueden ver escrito en algún apunte de que finalmente dicen, la mediana es el valor central en caso que sea una cantidad impar de datos, porque realmente hay uno solo en el centro, y en el caso que sean una cantidad par, en el fondo es el promedio de estos dos que están quedando en el centro. Esa es la única como el único cuidado que hay que tener de por qué se define así. Perfecto. Ah, Camila decía 2, 3, pero quizás se refería al 3, 4, ¿no? Y la moda es el más simple, que es simplemente cuál dato se repite más. O, para decirlo de forma bonita, cuál es el dato que tiene la mayor frecuencia, y aquí falta un detallito que es frecuencia absoluta. Ese es cuál es el dato que más se repite. Después viene esto. Miren, la mediana, chiquillos, recuerden, si tú tienes los datos ordenados del menor al mayor, la mediana es el dato que está en el centro. ¿Ya? Y ese dato que está en el centro, vamos a suponer que es justamente el Q2. Aquí, por si acaso le aviso, esto dice Q2. ¿Sí? Estamos hablando de cuartiles. Cuartiles se le dice en español y se le dice cuantil en inglés y es con Q. Entonces, por eso están con las Q. ¿Ya? Pero entonces dicen, cuando yo les cuento que es más fácil decir, para el Q1, el Q2 y el Q3 es asumir que estamos dividiendo en 4 partes los datos. Entonces, la mediana era un caso particular. La mediana es cuando yo divido los datos por su centro, entendiendo que el centro es cuando están ordenados. Entonces, si están todos ordenados, en el centro hay un dato. Y esta es la mediana. Pero también se le llama el cuantil o el cuartil 2. ¿Y por qué? Porque la idea de cuartil es cuando tú vas dividiendo en cuartos. Por lo tanto, aquí está la mediana y aquí está el que le llaman el cuartil 1. ¿Y qué significaría entonces el cuartil 1, chiquillos? Recuerden que cuando hablamos de la mediana, yo les digo el cuartil 2 o mediana, es cuando en el fondo estamos diciendo que el 50% de los datos están antes de este valor y el otro 50% de los datos están después de ese valor. Por lo tanto, ¿cómo interpretamos el cuartil 1? Que aquí ya me están diciendo una parte.
Bien, Alison, perfecto. Hay que hacer, eso sí, la aclaración que es bien importante porque se ocupa después. Este 25% al que tú te refieres, que dices el 25% de los datos, están antes de ese valor. ¿Y qué porcentaje está después del cuartil 1? El 50. ¿El 50? No, ¿Segura? no sé. Tienes segunda opción. No, mira, es que lo que pasa es que en la mediana es 50 y 50. Por eso como queda lo mismo aclarar si son el 50% están antes o después. Porque en realidad el 50 está antes y el 50 está después. Hay Pero otro aquí cuando 25%. están... Isis, ¿no te escucha bien? Otro 25%. No. O sea, hay, pero falta. Porque en el fondo están mirando que los datos hasta aquí hay un 25% antes. Pero después de eso hay 25, 25, 25. O sea, después del cuartil 1 está el 75% restante de los datos. ¿Ya? Valentina, ¿te quedó Te claro? decía que, o sea, después Ah, ese 25 y otro 25 y así pues. Tiene que ser. tú estabas viéndolo como Por en las partes. etapas que están aquí. Perfecto, sí. Ajá. De hecho, es importante decir eso. Cada uno de estos espacios, y hay un error que se comete bastante. Los cuartiles son los elementos que separan. O sea, si el cuartil 1 fuera un número cualquiera que está acá, vamos a suponer que no sé qué es el 100, quiere decir que el 100 o antes del 100 está el 25% de los datos y después del 100 está el 75% restante. Y un error común, que yo se lo adelanto porque ustedes lo van a ver incluso escrito a veces en algunos apuntes y se pueden confundir. Un error común es decirle cuartil a estos trozos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta zona de aquí no es el cuartil. Tampoco esta zona de acá es un cuartil. Los cuartiles son aquellos valores que separan a estos espacios de aquí. ¿Ya? Entonces, el cuartil 1 es un valor y lo que pasa antes del cuartil 1 es que está el 25% antes y el 75% después. ¿Cómo se interpretaría entonces el cuartil 3? Es el valor que separa los datos de tal forma que el 75% está antes que él y el 25% restante está después de él. Esa es la idea del cuartil 3. ¿Ya? Entonces, ¿hay dudas con esta explicación? ¿Con esta parte de los cuartiles? Ya, Benjamín dice que no. No, dice Miranda. Perfecto. ¿Ya por qué? Porque los cuartiles, esta idea es para hacer una separación de los datos. Entonces, si se puede, y alguien se puede preguntar, ¿y por qué separamos en grupos de 25%? Si al final se puede hacer cualquier separación. Entonces, otra forma de separarlo es por deciles. ¿Y a qué creen que se refiere deciles? ¿De a cuántos son los grupitos aquí de porcentajes? ¿De cuántos serán? De 10. Exacto, bien. Alison, Camila también respondieron 10, muy bien. A mí me Excelente. suena decibeles. Sí, me pareció. De hecho, aquí entonces dice, los deciles corresponden a 9 valores que dividen, fíjense, son los valores que dividen al conjunto de observaciones ordenadas en 10 partes iguales. Entonces, quiere decir que si nos referimos al decil 1, y así se dicen así, ahora son deciles, ¿qué significa el decil 1? Significa que el 10% de los datos están antes que ese valor y el 90% restante están después de ese valor. Entonces, aquí, ¿cuál decil sería el equivalente a la mediana? Porque antes vimos que el cuartil 2 era lo mismo que la mediana. Pero aquí, 5. ¿cuál sería el decil 5? Exacto. Decil 5 significa que estoy parándome en la parte donde los datos están separados en 50 y 50. Si me paro en el decil 6, ¿qué quiere decir? Que el 60% están antes que ese valor y el 40% restante están después de ese valor. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de la separación de los valores. Ahora, otra forma es la que más divide, es los percentiles. Y percentiles es como separarlo son 99 valores, entonces uno tiene un nivel de detalle mayor. Tú puedes decir el percentil 85, y al decir percentil 85 estás diciendo es el valor para el cual el 85% de los datos están antes de ese valor, y el 15% están después de ese.
Ahora, si entendieron eso, van a entender el gráfico de caja. Si lo miran, este gráfico lo que hace es mostrar. Tú tienes los datos. Y aquí lo importante es que los gráficos, bueno, en este caso están verticales. Aquí tú tienes datos, y estos datos tienes que mostrar siempre, se llama gráfico de caja, porque en el fondo tienes esta caja interior, y aquí tú tienes que mostrar el mínimo, tienes que mostrar en esta primera línea de la caja, tú muestras el cuartil 1, en la segunda línea de la caja, que es como esta línea de acá, tú tienes que indicar el cuartil 2, en esta línea el cuartil 3, y aquí finalmente el máximo de los valores posibles. Y hay veces en que se coloca alguna marca para decir a dónde está el promedio de estos valores, así tú puedes comparar. Entonces tú puedes comparar dos cajas distintas, por ejemplo, supongamos que tú quieres comparar dos cursos y quieres comparar sus notas, tú puedes hacer un gráfico de caja para cada curso, y se puede ver que una caja está sobre la otra, o más arriba que la otra, y puedes comparar también dónde están sus medianas, y así. Entonces tú puedes hacer comparaciones entre este tipo de gráficos. ¿Se entendió el gráfico de caja, chicos? Repítalo ¿Qué cosa? todo. Mira, aquí en el gráfico de caja, obviamente que hay que entender primero qué era esto, el Q1, el Q2, Q3. Y lo que se acostumbra es que el cuartil 1 y el tercero, que normalmente le llaman rango intercuartil, que esa es otra definición que no apareció acá, pero el rango intercuartil es cuántos datos están entre el primer cuartil y el tercero. Y este rango intercuartil es la caja. La línea que está aquí es el cuartil 2, y siempre tienes que mostrar así. De hecho, a veces le llaman como gráfico de caja y bigotes, como entendiendo que los bigotes serían este máximo y este mínimo. Y también se le llama, en inglés le llaman box plot. También lo pueden buscar como box plot. Pero son gráficos que normalmente se hacen como se pueden dibujar, de hecho es posible hacerlos, y por eso siguen siendo bastante conocidos. Pero es un gráfico bastante amigable para entender cómo se distribuyen los datos, y sobre todo, como les decía, para poder compararlos con otros, si quieres comparar más de un grupo. ¿Ya? Eso, chicos, no sé si tienen alguna consulta. ¿Les pareció que era un poquito más abordable que la primera vez que vimos esto, no? ¿O todavía les parece difícil? Mical, ¿qué te pareció? ¿Pudiste entender mejor? Ya, perfecto. Miranda, ¿se entendió? Sofi. Ya. Benjamín. ¿Todo bien? Carlos. Perfecto. Entonces, a ver, ¿quién me habló por aquí? Ah, sí, lo de la caja es extraña. Y sí, también dice que entendió un poco más. Ya, qué bueno. Lo que pasa es que el gráfico de caja es extraño, pero principalmente hay que entender, primero, entender estos conceptos, que primero recién lo están mirando algunos, así que, como les decía, hay que entender bien lo que es cuartil 1, 2, 3, y después ya la idea es solo graficar. Y toma más sentido esto, yo creo que al final de la clase de hoy les puedo mostrar un gráfico de caja comparando más de un caso para que entiendan cómo se puede interpretar, ¿ya? Pero principalmente saber qué tipo de representaciones existen y para qué tipo de datos son, ¿ya? O para qué tipo de representación de datos son. Eso entonces. Bernie, si pudieras parar la grabación, porfa, y yo les voy a mandar